¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a uno más de los videos de apoyo para el curso Balance de Energía. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo obtener el delta H de reacción. Tenemos tres métodos que quizá ustedes ya revisaron a detalle en su curso de química previo a este curso. Uno es el método experimental, que consiste en utilizar un calorímetro. En este método se lleva a cabo la reacción de manera experimental dentro de un calorímetro y de esa manera se mide el calor absorbido o liberado por la reacción. Después de algunos cálculos se obtiene el delta H de reacción. El segundo método es mediante la ley de Hess. Hay que recordar que este método implica el conocimiento de calores de reacción para reacciones conocidas que al combinarse como si fueran ecuaciones algebraicas nos dan la reacción buscada y entonces podemos utilizar el calor de reacción de esas reacciones para obtener el delta H de reacción de la reacción que estamos buscando. Vamos a ver un ejemplo enseguida para ilustrar esto. Y por último, el uso de calores de formación. Hay que recordar que el calor de formación es el delta H de una reacción que puede ser hipotética, en la que se forma un compuesto a partir de sus elementos que están en su forma estable a las condiciones estándar. Digo que esto puede ser una reacción hipotética porque muchas veces no es fácil de llevar a cabo una reacción de formación. Piensen, por ejemplo, en la formación de etano a partir de carbono e hidrógeno. Cuando carbono e hidrógeno se combinan pueden dar lugar a una gran cantidad de hidrocarburos, no solo al etano. Entonces no es fácil de llevar a cabo la reacción de formación del etano, pero se puede obtener mediante otros cálculos, mediante la ley de Hess, por ejemplo. Entonces, usando calores de formación se puede encontrar el delta H de reacción. También de esto haremos un ejemplo numérico. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo numérico de cómo utilizar la ley de Hess para obtener el calor de reacción. Por ejemplo, tenemos la reacción entre carbono y oxígeno para producir monóxido de carbono y queremos saber cuánto vale el delta H de reacción para esta reacción de combustión. Y una forma de obtenerlo es a partir del calor de reacción de dos reacciones diferentes que puedo combinar para obtener la tercera, como si se tratara de ecuaciones algebraicas. Vemos que puedo escribir la primera de estas reacciones en la forma directa, es decir, como está escrita aquí, carbono más oxígeno para producir CO2, y puedo escribir la segunda al revés. Como si se estuviera descomponiendo el dióxido de carbono para producir monóxido de carbono y oxígeno. ¿Sí? La he escrito al revés. Ahora, como si fueran ecuaciones algebraicas, vamos a sumar ambas reacciones. Vemos que el CO2 está a ambos lados del signo de la flecha, que sería como el signo de igualdad en una ecuación algebraica. Por lo tanto, se va a cancelar porque tendríamos un mol del lado izquierdo y un mol del lado derecho. Se cancela entonces. ¿Qué queda? Un mol de carbono del lado izquierdo. Luego tengo un mol de oxígeno en el lado izquierdo y un medio mol del lado derecho. Entonces, como si se tratara de una variable algebraica donde tengo una unidad y media unidad de esa variable, entonces simplificamos y va a quedar un medio de oxígeno del lado izquierdo. Luego nos queda solo el monóxido de carbono del lado derecho. Entonces, al sumar las dos reacciones, obtenemos la tercera, que es la que estamos buscando. Ahora, como la primera reacción la escribí tal cual estaba en su forma original, entonces el delta H de la reacción es el mismo que ya conocíamos. Ahora bien,
Como la segunda reacción la escribimos al revés, ahora tenemos que cambiar el signo del delta H de esta reacción. Entonces, como está escrita al revés, ahora en lugar de ser negativo va a ser positivo. ¿Cómo vamos a obtener el delta H de la reacción que nos interesa? Pues como esta reacción es la suma de las primeras dos reacciones, entonces el delta H de esta reacción será la suma de los dos deltas H de las reacciones originales. Entonces, sumando menos 393.51 más 282.99, obtenemos el calor de reacción de la combustión de carbono hasta monóxido de carbono. La clave en este método, al usar la ley de Hess, consiste en encontrar la manera de combinar las reacciones para obtener la reacción que estamos buscando. Y la manera de combinarlas es por suma o resta. En este caso estamos sumando dos reacciones, pero una la tuvimos que escribir al revés. También es posible que en alguna situación tengamos que multiplicar alguna de las reacciones por una constante, por ejemplo por 2, por 3, etc., según la necesidad para obtener la reacción que estamos buscando, por la combinación de las reacciones conocidas. ¿Qué sucede en el caso en que multiplicamos una reacción por una constante? También deberíamos multiplicar su delta H de reacción por la misma constante. Y al final sumaremos los deltas H como lo hicimos aquí. Bien, finalmente escribimos la reacción y obtenemos el resultado del cálculo de su delta H utilizando las entalpías de reacción de las reacciones anteriores para obtener menos 110.52 kJ por mol. Este es el calor de reacción de la reacción entre carbono y oxígeno para formar monóxido de carbono, pero también recibe el nombre de calor de combustión por tratarse de este tipo especial de reacción, una reacción de combustión. Entonces, podemos decir que este es el calor de la reacción o también es el calor de combustión de carbono hasta monóxido de carbono. Y vale la pena hacer la aclaración de que al ser el calor estándar de reacción, esto significa que los reactivos están a 25 grados centígrados y una atmósfera y el producto también está a 25 grados centígrados y una atmósfera. Esto implica que si la temperatura del monóxido al final no es de 25 grados centígrados, entonces no se va a liberar esta cantidad de calor. O si la temperatura de los reactivos no es de 25 grados centígrados, tampoco se liberará esta cantidad de calor. Este valor solo corresponde a la reacción cuando se lleva a cabo con los reactivos y productos a la misma temperatura, esto es 25 grados centígrados. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo del delta H de reacción utilizando los calores de formación. Entonces, según este método, el delta H de reacción será la suma de todos los productos de nu I por el delta H de formación de la especie I, donde I va desde 1 hasta N. I se refiere a la especie química que participa en la reacción y N es el número total de especies químicas, sumando reactivos y productos. Esto es, si tengo una reacción donde hay 2 reactivos y 3 productos, la N tendrá un valor de 5. El nu I es el coeficiente estequiométrico de cada una de las especies químicas y se define como positivo, es decir, nu I será positivo en el caso de que I sea un producto. Ahora, nu I será negativo en el caso de que I sea un reactivo. Por otro lado, los deltas H de formación están tabulados. En el caso de nuestro curso los vamos a encontrar en la tabla B1
de su texto. Entonces todo lo que necesitamos para calcular un delta H de reacción es conocer los coeficientes estequiométricos, esto es, balancear la reacción y consultar en la tabla el delta H de formación de cada una de las especies. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la reacción en la que el monóxido de carbono reacciona con oxígeno para formar CO2, todos en estado gaseoso. Revisamos la estequiometría y vemos que está balanceada. Entonces podemos obtener ya el valor de los coeficientes estequiométricos. Para el caso del monóxido de carbono, como es un reactivo, el coeficiente negativo, menos 1, será el valor de la nu para el monóxido de carbono. Para el caso del oxígeno, será igual a menos un medio, menos porque se trata de un reactivo. Y para el caso del CO2, como es un producto, será positivo, más 1. Ahora vamos a revisar la tabla B1 de su texto para obtener los calores de formación. Después de consultar la tabla B1 de su texto, encontramos que el calor de formación del monóxido de carbono es menos 110.52 kilojoules por cada mol de monóxido. El calor de formación del oxígeno es 0. Hay que recordar que por definición el calor de formación de los elementos puros en su estado físico estable a las condiciones estándar es 0. Esto significa que cuando el oxígeno está puro y es gas a 25 grados centígrados, su calor de formación vale 0. Para el dióxido de carbono, el calor de formación es menos 393.5 kilojoules. Ahora, con los calores de formación y los coeficientes estequiométricos, vamos a calcular el delta H de la reacción. Recordando la manera de calcular el delta H de reacción usando los calores de formación y aplicándolo ya para esta reacción en particular, tenemos que será el coeficiente estequiométrico del producto por su calor de formación más el coeficiente estequiométrico del reactivo monóxido de carbono por su calor de formación más el coeficiente estequiométrico del oxígeno por su calor de formación. Sustituimos los valores. El coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono es 1 por su calor de formación más el coeficiente estequiométrico del monóxido de carbono, que es menos 1, negativo por ser un reactivo, por su calor de formación, más el coeficiente estequiométrico del oxígeno, menos un medio, negativo por tratarse de un reactivo, por 0, que es el valor de su calor de formación. Realizamos estas operaciones y encontramos el resultado, menos 282.98 kilojoules por mol. Este es el calor de reacción para la combustión del monóxido de carbono a dióxido de carbono. Como es el calor estándar, significa que reactivos y productos están a 25 grados centígrados y una atmósfera. Bien, con esto terminamos este video para ilustrar los dos métodos que vamos a utilizar para calcular el calor de reacción. Espero que sea de su utilidad.